It is live now. Welcome everybody. Bienvenidos a todos. Vamos a esperar unos 3-4 minutos para que la gente llegue y vamos a empezar con el estudio de Biblia de este tiempo. ¿Se puede ver? Sí. Okay. Si vas a estudiar con nosotros y estás siguiendo, pues mándanos un mensajito y podemos saber quién está ahí para que hable contigo, ¿eh? Oh, it's upside down. Okay. It's upside down. Da la vuelta, hola. It or what happened? I think it's still loading. It's catching up to your Okay. one. You want to go this way more? Good. ¿Está bien? Hola, padre. ¿Quién es? Teodora. All right. Hola, Teodora. Does it show up there on that page? On the... Really slow, but it's showing. Okay. Oh, you know we should also put... Okay. You mute it? Yeah. So we got funny... Ask Teodora if it's... Teodora, can you see this picture okay? Or is it está blurry? ¿Está mal por arriba? ¿O cómo está? Todos me están diciendo hola. Hola, buenas tardes. ¿Quién es? Sandra. Hola, Sandra. Francisco González ya está bien. Isela Flores estaba mejor al principio. Gabriela se mira bien. Teodora se mira bien. Janet está bien. Judith, buenas tardes. Hola, Judith, también. Doesn't make sense why it wouldn't be normal when it was the sideways before. We do that every day. That's what I thought. Is your auto rotate on or off on your phone? It should be on, yeah. Okay. Charlene, thumbs up. Hola, Charlene. Sandra, se ve bien. Cuando está, bueno, so if we turn it the other way, will it still be sideways for them? Or was it just ours that was messed up? For them, it looks sideways. It did before, but it's okay now? Mm-hmm. Se escucha bien. Gabriela Guerrero. Hola, Gabriela. Claudia, hola y bendiciones para todos. Hola, Claudia. Erika Velasco. Hola, Erika. Bienvenida también. And the screen got fixed on your PC as well. Okay. Pero está pequeñito, ¿no? ¿No se puede hacerlo grande? Esa es la pregunta. Déjame ver mis settings. Yeah, mine should be good. Una prueba. Vamos a ver más amplio así, ¿no? No,
I get a message that says rotate your device. ¿Está el azul? Está bien. Está bien. Ok. Bueno, vamos a intentar y empezar con oración. A ver. Ahí está. ¿Sí está? Yeah. Oh, you're just barely on. ¿Está bien? Sí. All right. Bueno, pues bienvenidos a todos que están aquí y esperamos más que van a llegar. Vamos a estudiar un poco esa del libro de Hebreos y empezamos siempre con oración. Entonces empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tomemos un momentico de silencio. Ven Espíritu Santo, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, profundizarnos en tu palabra. Guíanos en tus santos pasos, Señor. En este día, ayúdanos a conseguir el gran premio de estar con Jesús por los siglos de los siglos. Por el mismo Jesucristo resucitado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que los bendiga el Dios de la paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Pues estas son una de las últimas palabras de la carta de los Hebreos, a los Hebreos. Y hoy, ¿no? Comenzamos con en este tiempo de la resurrección de Cristo, estudiando su palabra. El año pasado no hicimos algo en Cuaresma, en español, y luego en inglés durante el tiempo de la resurrección. Y este año hicimos la revés. Tiempo de Cuaresma era de inglés y ahora tiempo de español para profundizarnos en nuestra fe con este estudio bíblico. Pues, estudiando la Biblia, pues muchos, no sé, de ustedes en sus historias, pues hay alguien aquí, pues escríbenos si nunca has tenido estudio de Biblia. Si este es tu primer estudio de Biblia, márcanos para que sepamos cuántos nunca han estudiado la Biblia, no en una forma así, sentado, o si todos han estudiado, vamos a embarcar un poco más rápido en el texto en sí. Tengo aquí conmigo Ruth y yo estamos aquí en la parroquia, en el cuarto de en San Miguel Arcángel. Detrás de mí es un padrito de Jerusalén que recibí de una monja que murió, cuando murió. Uno de mis profesores, la hermana Timoteo, que me enseñó las escrituras. Entonces pedimos su intercesión también, que hermana Timoteo, ella intercede por nosotros en este tiempo. Bien, ¿hay alguien alguien ha hablado, dicho que nunca... Sandra Levia, su primera vez. Okay. Judith Claveria, su primera vez. Y Zelda Flores, primer estudio. All right, pues entonces tenemos algunos nuevos. Pues felicidades, ¿no? Y San estaría bien orgulloso de ustedes. Él dice, ignorancia de la escritura es Cristo. Entonces ya vamos conociendo a Cristo en estudiar su palabra. Si tienen sus Biblias, ¿no? Que los pueden sacar y vamos a ver. Una de las cosas que siempre recomiendo es las cositas que tienen los libros, porque es mucho más fácil encontrar las cosas cuando tienen eso. Y como sabemos, la Biblia tiene dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Siempre el Nuevo Testamento empieza con Mateo, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ay, no los pude escuchar. Una vez más, que lo digas en voz alta, ahí en casa. Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
¿Por qué siempre insisto en eso? Pues cuando ya sabemos los 4, es como el ABC, con el alfabeto, cuando estás buscando algo en el diccionario, A, B, C, D, ahí está, ok, para adelante, para atrás. Y cuando encuentras a Mateo, Marcos, Lucas o Juan, ya sabes que estás en el Nuevo Testamento. Entonces, mi Biblia aquí, este es el Antiguo Testamento, ¿no? 2/3 o 3/4, ¿no? 3/4. Y aquí está el Nuevo Testamento, ¿no? Que es el otro cuarto. Y están juntos en un mismo libro, ¿no? Para los cristianos, para los católicos. ¿Por qué? Porque van juntos, ¿no? Son 2 partes de una misma historia. Que el Nuevo Testamento, no tiene sentido sin esto. Y especialmente en esta carta de Hebreos, si no conocemos bien al Antiguo Testamento, bueno, por lo menos a Génesis, el libro de Génesis va a ser más difícil. Pero vamos poco a poco y vamos explicando las historias. Y el Nuevo Testamento, ¿no? Es el término, es el cumplimiento del Antiguo Testamento, ¿no? Todo el Antiguo Testamento nos habla de que Dios nos ama y que va a redimirnos, que hemos pecado, pero Él nos va a salvar. Y que Él ha elegido a su pueblo Israel para iluminar a las naciones, anunciar su reino al mundo. Y aquí nos cuenta del rey, nos cuenta del reino de Dios y el establecimiento del reino de Dios según Jesús, ¿no? El rey de los reyes. Y nos dice al comienzo de San Marcos que Jesús predicó el reino de Dios. Pues ¿por qué? Porque Él es el rey. Entonces, nos habla del reino de Dios y nos habla que hay un reino de Dios y nos cuenta del reino de Dios. Y nosotros somos los ciudadanos del reino de Dios. Y al final nuestra casa final está en el cielo y aquí en la tierra estamos de peregrinación. Pero lo bonito del reino de Dios es que es ahora, pero todavía, ¿no? La plenitud del reino de Dios está en el cielo, pero lo experimentamos, ¿no? Aquí en la tierra también. ¿Por qué? Porque el rey está dentro de nuestros corazones. Y donde está el rey está el reino. Y nosotros, entonces, ¿no? Llevamos el reino de Dios donde vamos. Y esperanza nuestra que todo el mundo llegue a conocer al rey de los reyes, ¿no? Por medio de los ciudadanos del reino de Dios. Notando, hey, hay algo especial ahí. Hay algo especial ahí en estos ciudadanos del reino de Dios. Yo quiero ser ciudadano también del reino de Dios. Aquí en la tierra, para estar con Dios en el reino celestial por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Ruth. All right. Preguntas. ¿Hay algunas preguntas? Ruth, ¿hay algunas preguntas ahí en el internet o todavía? Todavía no. Todavía. Pues marquen preguntas cuando quieras y Ruth levantará la mano para avisarme que hay preguntas. Creo que están un poco atrasados, entonces si voy adelante puedo parar y ir atrás, no preocupes. All right. Bueno, estudiando la Biblia. Empezamos con oración al Espíritu Santo. Pues ¿por qué? Porque el Espíritu Santo inspiró, ¿no? Los autores de la Biblia. Amén. Amén. Esta es nuestra fe. Que hay unos 66 más 7 son 73 libros en la Biblia. 73. Siempre recuerdo porque los protestantes tienen 7 libros menos que nosotros. Y ellos tienen 66 libros. Es más fácil recordar. Entonces 66 más 7 son 73. Y esos 73 libros, ¿no? Son una historia grande. Pero cada uno tenía su estilo. Tenía, ¿no? Su autor que escribió en un tiempo particular, a un pueblo particular. Pues muchos de ustedes que escuché son papás, sí o sí.
¿no? Ok, una pregunta. ¿Quién escribió el libro de los Hebreos? Vamos a llegar a eso en un ratito. Muy bien, muy buena pregunta. Pues cada libro tiene su autor y su audiencia, podemos decir. Y como decía, ustedes son papás. Y cuando hablas con uno de los niños, ¿no? A veces hablas de una forma, ¿no? Especialmente los pequeños. ¡Ay, niñito! ¿No? Y los grandes hablas distinto. ¡Hey, niño! ¿No? Hablamos en formas distintas, ¿no? Porque la forma de recibir es distinto. También el contexto, ¿no? Hablamos con nuestros niños en una manera en tiempos bonitos. ¡Ay, mi cariño! Como ustedes, ¿no? Dicen, ¿no? ¡Ay, mi amor! ¿No? Y hablamos en otra manera, otra forma, cuando, por ejemplo, es tiempo de urgencia, ¿no? O de, hey, apúrrense. O si quieres animarlos, hablas otra manera. Si quieres corregir, hablas en otro. Si quieres afirmarlos, a veces hablamos un poco distinto. Está relacionado con la Biblia, se llama el género. Igualmente en los libros, ¿no? Cada libro tiene su género. Poesía es un género, pues político otro, historia otra, ficción otra, biografía otra. ¿No? Cada estilo tiene su propósito y su estilo. Entonces, hay esa, como también se llaman esas, había una vez, ¿no? Los cuentos de hadas, ¿no? Pues cada tipo de historia tiene su estilo y si confundimos el estilo, podemos confundir el mensaje, ¿no? Entonces, hay un dicho, siempre lo he usado en el pasado, ahí aquí, ¿cómo es en el español? Está lloviendo cántaros se dice, ¿no? Y alguien dice, pues de verdad, no, es decir, que está lloviendo mucho. Entonces, si me confundo que tú estás usando imágenes para decir como algo actual, como historia, me confundo, ¿no? También, si estoy hablando historia y creo que estás hablando ficción, pues también voy a faltar el mensaje. Pregunta. Carmen, ¿el Espíritu Santo es una persona, pero es como una fuerza que tiene el mismo Dios? ¿Es pregunta o es un dicho? Tiene question mark después. Una vez más. El Espíritu Santo es una persona, pero es como una fuerza que tiene el mismo Dios. Sí. Y decimos persona no tanto en el sentido de persona, como aquí una persona, aquí otra persona. Estamos hablando de como su personalidad un poco, pero también de su ser. Que el Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno tiene su ser, o su naturaleza que se distingue, pero los tres son uno, ¿no? Un solo Dios, como decimos en el credo. Y el Espíritu Santo, ¿no? Creo en el Espíritu Santo, ¿no? Que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y Hijo recibe una misma adoración y gloria, por quien habló los profetas, como decimos en el credo. Entonces sí, no es persona en el sentido de que individuación, ¿no? Distinción del Padre e Hijo, pero también sí es fuerza, ¿no? Es el amor de Dios que inspira, hasta decir inspira, es decir, el espíritu va adentro, ¿no? Inspira. Entonces el Espíritu Santo sí nos inspira, es una fuerza, pero también es persona, es distinta parte de, ¿no? Revelación de Dios trinitario. Bien, seguimos. Pues, entonces, de género, de qué tipo de carta o libro es importante entender. También, a quién le está hablando, ¿no? Porque si yo estoy hablando a un grupo de mujeres,
por ejemplo, y un hombre está leyéndolo y dice, pues esto no me aplica a mí. O, no, a la vez, está hablando a unos hombres y la mujer dice, pues, ay, esto no me aplica a mí. Pues, ¿cómo aplica a mí? Pues tengo que, ¿no?, cambiar cositas o interpretarlos para que nos sirvan a nosotros. Si, por ejemplo, está hablando con un grupo que está en tiempo de persecución y nosotros no tanto, pues, all right, pues hay partes del mundo ahora que están en tiempo de persecución. Entonces, entender, ok, él está hablando a personas en persecución. Entonces, está dándoles fuerza, está animándolos. Está hablando con judíos o no judíos, ¿no? Hebreos o no hebreos. Pues imagínense, ¿a quién está hablando la carta? A los hebreos, ¿no? No es un truco, a las personas hebreos, ¿no? O por lo menos personas que conocen bien la escritura y la historia de los hebreos, de los israelitas. Hebreos, israelitas, judíos, son tres palabras que muchas veces usamos de intercambio. Y mayormente son sinónimos, ¿no? Estamos usándolas, no, sin distinción, ¿no? Pero hay distinciones pequeñas. Hebreo es alguien, ¿no?, que viene de Abraham, podemos decir más o menos. No estoy dando definiciones, pero entonces, por un lado, ¿no?, todos los descendientes de Abraham son hebreos. Entonces, siempre hablan de los primos, ¿no?, de ese tribu aquí, ese tribu allá, los melquitas y este tipo aquí, este tipo allá, que son primos, ¿no? Y de una forma son hebreos todos, en el sentido de descendientes de Abraham. Y hasta sus idiomas son relacionados. Pero uno de esos tribus de Abraham, ¿no?, es los israelitas, el hijo de Jacob. Jacob ya cambia su nombre a Israel, y sus descendientes son los israelitas. Entonces, oficialmente israelita, ¿no? Israelitas son hebreos, pero no todos hebreos son israelitas. Pero en lo hablar normal, hebreo, israelita, igualito, ¿no? Y hasta, ¿no?, si hablas con un judío ahora, pues quizás dirían, ay, no me insultes diciendo que esas personas son hebreos. Pues estoy hablando históricamente, no culturalmente ni nada definitivo. Solo hablando de que usamos tres palabras para lo mismo que son un poco distintos. Los judíos, otra vez, una palabra que usamos para todos los israelitas y los hebreos, pero oficialmente los judíos son los del tribu de Judá, ¿no? Pues Israel, ¿no? Tenía dividió en dos partes. Aquí Judea, ¿no? Y aquí el norte los llamaban a veces israelitas, ¿no? O Israel y Judea, ¿no? Judea al sur, Israel al norte, ¿no? Y se conquistó primero Israel, luego los de Babilonia conquistó Judea, luego los de Judea regresaron a Judea, empezaban a llenar este espacio otra vez. Estos son los, aquí estaba Samaria, escuchamos los samaritanos. Samaritanos son hebreos, ¿no? Son israelitas que casaban con no israelitas aquí en esta área durante el tiempo de exilio. Entonces los judíos dirían, pues los samaritanos no son judíos, ¿no? A veces los judíos aún dirían, pues ni son israelitas, pero ¿no?, se consideraban israelitas. Recuerden Jesús con la samaritana, ¿no? Pues nuestros antepasados, ¿no?, dicen que alabamos a Dios, damos culto aquí en el santuario de Jacob, nuestro padre. Jacob es Israel.
Bueno, entonces usamos esas tres palabras, no muchas veces, no sin distinción, pero también podemos ver que tienen historias distintas. Entonces, ya la carta de los hebreos está escrito a unos judíos, ¿no? Judíos en el sentido de israelitas, hebreos, descendientes de Abraham, personas de la alianza. ¿Quién sabe quién eran? No sabemos exactamente dónde estaban estos hebreos. Por un lado, ¿no? La forma que lo tenemos ahora empieza directamente, ¿no? Como explicación, pero termina como una carta, ¿no? Saludo, ¿no? Noticias de Timoteo que está bien y que ya está libre y es una carta, ¿no? Entonces, pero San Pablo, en las otras cartas que tenemos, empieza, yo, Pablo, escribiendo a tales personas, Entonces, en el siglo pasado era muy común decir, esta de Hebreos no está escrito por Pablo. Tiene estilo un poco distinto y no dice yo soy Pablo escribiendo esto. Entonces, uno sembraban esa duda que, hey, este no es de Pablo. Bueno, quién sabe exactamente. No nos dicen, pero la tradición más larga que era de San Pablo. Aún en el misal nuevo, ¿no? Alguien lo puso ahí, en la carta de San Pablo a los hebreos. Muy interesante. Entonces es como la iglesia diciendo otra vez, hey, mejor pensarlo como carta de San Pablo. Pero el punto no es tan importante quién lo escribió en el sentido de Pablo o otro, pero sí sabemos que es inspirada por la palabra del Espíritu de Dios y es palabra de Dios a nosotros y al pueblo de Israel, pueblo de los hebreos. Yo voy a decir que San Pablo, por facilitar, ¿no? O decir el autor, pero en mi opinión, yo lo considero ¿no? Carta de San Pablo. Y para mí, sí, es el estilo de San Pablo en el sentido de que está hablando del pasado y el presente a la vez. Hablando de Jesús y hablando de la historia de los hebreos. Parte es que San Pablo en esta carta de los hebreos está hablando a un grupo hebreo, entonces él habla con más detalles que no hacen otras cartas. ¿Por qué? Porque está hablando con un grupo mezclado de hebreos y no hebreos, de personas que conocen la historia de los israelitas y los que no conocen la historia. Entonces, pero yo no quiero embarcar mucho en esto porque no es tan importante. Lo más importante es que la iglesia, ¿no? Los sucesores de los apóstoles, los que recibieron el mensaje de los apóstoles, dijeron, esto sí es la inspirada palabra de Dios, que este es el mensaje fiel del testimonio de Jesús, del testimonio de los apóstoles. Si yo escribo algo, ¿no? y pongo cosas herejías que no son de Dios, ¿no? Y lo digo, aquí está la palabra de Dios, pues pronto gente va a quejar. No, esta no es la palabra de Dios. Tienes cosas buenas, pero tienes cosas malas. Y lo van a rechazar. Pues es lo que pasó con la Biblia. Que la iglesia, la comunidad, ¿no? Decía, pues, no, esta es bueno, pero no es inspirada palabra de Dios. Esto es, sí, esta es la inspirada palabra de Dios porque conforme con el mensaje que hemos recibido de los apóstoles. Es la fe que hemos recibido. Y hay muchos, ¿no? Libros antiguos, ¿no? Que fueron rechazados. Y salen ahí en el canal de la historia mucho, muy popular. ¡Ay! Le encanta, ¿no? Este es el Evangelio de María Magdalena o el Evangelio de Santo Tomás. Has visto eso, supongo. Esa de cómo se llama cómo es el libro del Tim Brown or whatever his name, Jim Brown.
Bueno, ya lo hicieron hasta películas, ¿no? Bueno, pues, y encontraron durante el siglo XX, encontraron varios que eran guardados, ¿no?, en el desierto de una secta que era rechazado por los cristianos de verdad, los católicos, que decían, hey, ustedes no creen la verdad, están confundidos. Y encontraron varios de ellos, estos libros, estos evangelios de ellos en el desierto de Egipto, y ya están ya en la televisión, como, oh, los cristianos están escondiendo esto como es fuera. No, no es escondiéndolo, los católicos lo rechazaron porque está incorrecto. Bien. ¿Preguntas de eso? No. Ok. Entonces, ya, ¿quién es el autor? Bueno, pues San Pablo, o por lo menos alguien que está asociado con San Pablo porque es amigo de Timoteo también y no es sucesor de los apóstoles. All right. ¿Quién es, el pueblo a quien está escribiendo? Ya hemos hablado que son hebreos, ¿no? En el sentido de que conocen la historia de Israel. También, si vamos a capítulo 10 de Hebreos capítulo 10, versículo 32, cada libro, ¿no?, está dividido en capítulos. Entonces hay libro y capítulo y luego versículos. Y en tu Biblia notarás, ¿no?, el número grande son los capítulos. 1, 2, 3. Y luego verás que hay números pequeños que están en medio de las frases, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y a veces hasta dividen frases, oraciones. Es muy interesante. Hay una broma que la persona que puso los números estaba ahí en una careta, ¿no? Y a veces, ¿no?, ni llegaba a su punto al lugar correcto. Pero en general son divisiones solo para facilitar el estudio de la palabra de Dios. De hecho, algo muy bonito es leer la Biblia, una Biblia que no tiene capítulos ni versículos, para que entiendas que está conectado, ¿no? Porque a veces cuando hay un cambio de capítulo, olvidamos todo lo que viene antes. Como, oh, ya estamos empezando otro capítulo. No tenían capítulos antes. Era párrafo a párrafo. De un párrafo a otro párrafo. All right. Y este es uno de los principios de leer la Biblia, estudiar la Biblia. Contexto. ¿Ok? ¿Qué viene antes y qué viene después? ¿No? Porque lo otra es, hay parte y hay lo entero, ¿no? Y cuando entendemos un parte, ya entendemos lo demás mejor. Y cuando entendemos todo, ya entendemos el parte mejor. ¿Hay algunos cocineros ahí? Supongo que sí, unas cocineras que sí cocinan bien, ¿no? Pues yo no soy muy buen cocinero, pero de teoría. Bueno, el otro día comía unos tacos, ¿no? Bueno, ¿cuántos de ustedes ponen limón en su taco? ¿No? Pues, ¿por qué ponemos limón en el taco? Bueno, si conocemos bien el limón, dice, bueno, es ácido, ¿no? Y también tiene azúcar. Okay. Bueno, entonces, ácido y azúcar. Ok. ¿Y cómo funcionan esas dos cosas? Si conocemos bien el limón, ¿no?, cómo funciona y cómo interactúa con otras cosas, bueno, ya entendemos por qué lo ponemos. De niños, ¿qué hacemos? Bueno, mamá dijo que pongas eso. Entonces lo ponemos, pero no tenemos idea del por qué. Pero cuando ya entendemos cómo funciona, pues, ¿pongo limón en esto o no? Bueno, pues lo pones en este tipo de taco, pero padre, no lo pones ahí, en eso. Pues, ¿por qué? Pues no va bien. Pero yo solo veo,
limón en taco, eso es lo que hago. No sé el por qué. No conozco bien el parte y cómo interactúo con los demás. Igualmente, en la Biblia queremos entender la parte para entender lo grande. Y lo parte puede ser un libro. ¿Cómo funciona un libro dentro de toda la Biblia, de los 73 libros de la Biblia? O cómo va este capítulo, ¿no?, en el contexto de este libro en que estamos estudiando. O cómo va con este este versículo con el capítulo, ¿no? Y qué viene antes y qué va detrás, ¿no? Es como una película. Si tú has visto una película ya en lo entero, ya sabes cómo relaciona un parte en la historia. La primera vez que vemos una película o leemos un libro, es como anticipación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y ya lo hemos visto, ¿no? ¡Ay, gloria a Dios! ¡Qué bonita película! Y ya lo vamos a ver otra vez. Estamos mirando y ya llega un parte diciendo, ¡ah, mira! ¡Ese va! ¡Ay! Y no lo vimos la primera vez porque no sabíamos lo que iba a venir luego. Pero es como en esa de las películas de misterio, ¿no? De crimen, ¿no? Que está ahí y el criminal hace una cosa que se revela, pero tú no lo entiendes la primera vez porque no sabes cómo termina. Pero ya sabes quién es el criminal y cuando hace tal cosa, ¡ah, mira! Él está revelando por qué hizo eso. Es porque conocemos lo entero que entendemos el parte. Y este parte nos amplifica, nos da sabor a lo entero. Igualmente con la escritura, ¿no? Conocer la escritura en su totalidad nos ayuda a entender las partes y las partes da sabor a la historia más grande. Y ustedes sí conocen la historia más grande, ¿no? Quizás no tanto como crees, o no quería decirlo al revés. Quizás dudas que los conoces, pero si has asistido a misa toda tu vida, ¿no?, ya conoces la historia mayormente. Entonces, pero hay unos detallitos que en este. Bueno, ya estamos a los 30 minutos más o menos, entonces quiero enseñar una cosita. Para los que hablan bien el inglés, bueno, ya está en español también, no sé de hebreos, pero hay una página de web que tiene también canal en YouTube que se llama The Bible Project, es decir, el proyecto de la Biblia. Dice que lo escriba. Ok. The Bible Project. Ok. Ahí lo escribí un poco. Ok. Bueno, lo pongo aquí. ¿Se ve? The Bible Project. ¿Se ve? All right. Y lo bonito del Bible Project es que en unos 10 minutos, 5 minutos cuentan toda la historia de un libro de la Biblia, ¿no? Y da como un esquema de qué pasa y los temas principales. No es un estudio bien profundo, pero es un estudio muy bueno. Entonces, hoy, para esos minutos que siguen, voy a usar su esquema de hablar de la estructura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos. Ok. Bien. Y aquí está el final. Ay, no se ve, pero no preocupes. Bueno, primero, como hemos dicho, la historia conoce el pueblo. Como íbamos buscando y se me olvidó. ¿Recuerdan ese de capítulo 10, versículo 32? ¿Ese quiere que lo ponga como comment o lo escribe en el... Bueno, ponlo en comments. All right. Buena idea, ponerlo en los comments. Muy bien. Y mientras se ponen en los comments, voy a leer
Recuerden aquellos primeros tiempos, poco después de haber sido iluminados, en que tuvieron que soportar un duro y doloroso combate. A veces fueron expuestos públicamente a humillación y pruebas. Otras veces tuvieron que participar del sufrimiento de otros que fueron tratados de esta manera. Sufrieron con los que iban a la cárcel, se quitaron sus bienes y lo aceptaron gozosos, sabiendo que les esperaba una riqueza mejor y más duradero. Por eso, no pierdan ahora su resolución, que tendrá una recompensa grande. ¿Qué es decir? Pues que han experimentado persecuciones, ¿no? Y es muy posible que este pueblo está experimentando dificultad otra vez, persecuciones y divisiones, como siempre. Entonces, la carta de los hebreos está una carta de ánimo también, diciendo, hey, ánimo, hemos experimentado lo difícil antes y pueden experimentarlo otra vez, pero que sean fieles hasta el final, porque Jesús no nos va a abandonar. Vamos a recibir el premio celestial. Entonces, el público es un pueblo que ha experimentado o está experimentando persecuciones y hasta encarcelamiento y quitar sus bienes por la fe. También, como decía, que es un pueblo que conoce bien las escrituras, ¿no? Del Antiguo Testamento. Conoce la historia de Abraham, conoce la historia de Israel y de Jacob. Nos habla y conoce la historia de Moisés y del monte Sinaí. Conoce los 10 mandamientos. Conoce esta de los sacerdotes y el tabernáculo y los sacrificios del Antiguo Testamento. Y conoce también la historia del tiempo del desierto. Porque él usa todas esas cosas de ejemplos en su carta a ellos. Entonces, no se usa las cosas que la gente no conoce. Entonces, suponemos que conocían esas historias. Entonces, ya, ¿no? Empezamos. Aquí está una división. A ver si lo pueden ver. ¿Sí sale? ¿Más cerca? ¿Ya? All right. Entonces, aquí arriba, ¿no? ¿Cómo empieza la carta de los hebreos? Bueno, lo primero es decir que Jesús es Dios, ¿no? Es la revelación de Dios, es la luz de Dios Padre, ¿no? Entonces, la luz del sol del Padre, ¿no? También que Él es el sello, ¿no? De Dios Padre también. Recuerden que un sello lo ponían en la cera y sale igual, ¿no? Y que Jesús es el sello de Dios Padre. Que si, como dijo Jesús, si has visto a mí, has visto al Padre. Ok. Entonces, wow. Entonces, ¿cuáles son los 2 metas de este libro? Oh, ya hemos terminado eso. Vamos. Uno de los metas principales de este libro es decir, número 1, Jesús está encima de todo. No sé si ve o no, pero es decir, Jesús, el primer meta de esta carta de los hebreos es que Jesús está mejor o encima de todo. O decir, más fácil, el meta número 1 es decir, Jesús es número 1, ¿no? La segunda cosa es decir, ¿no? Sean fieles, ¿no? Viene con unas advertencias, ¿no? Que no pierden la fe. Jesús está ahí, ¿no? Y esta va a ser, Jesús está con nosotros. Sean
fieles. No pierden la fe. No pierden la fe. Adelante, adelante, adelante. Ok. Entonces, lo que sigue, ¿no? Hay 4 secciones. ¿Se ven mis 4 secciones? 1 y 2, 3 y 4, 5 a 7, 8 a 10. All right? Estas son las 4 secciones, ¿no? Y en esas 4 secciones, ya tengo 2 minutos más, ya y terminamos por los 45 minutos. La primera sección es que Jesús es mejor encima de los ángeles y del Antiguo Testamento, los 5 libros de Moisés, ¿no? No me puede ver. Ok. I gotcha. All right. Segundo, ¿no? Que Dios no se reveló en el Antiguo Testamento y Jesús es la revelación suprema de Dios. En la sección 2, en esta de... y entonces, si quieres poner una frase, es decir, Jesús, ¿no? La palabra de Jesús es la palabra máxima de Dios. ¿Ok? Segundo, dice Jesús encima de Moisés y la tierra prometido, que todo lo que se revelaba a Moisés, pues se revela mejor aún Jesús. Jesús es mejor que Moisés, su tabernáculo es mejor. All right? Y pasamos al 5 a 7, que habla de los sacerdotes, de los levitas y del Melquisedec, y que Jesús, ¿no? Jesús es encima de ellos, que el sacrificio de los levíticos ¿no? Era una cosa, pues cuanto más el sacrificio de Jesús, que Él es Dios. Él es encima de todo eso. Entonces su sacrificio aún mejor. Entonces que confíen en Él como sacerdote eterno. Ese es el tercero. Y el cuarto, otra vez es el sacrificio y alianza. Pues si los sacrificios y las alianzas del Antiguo Testamento eran buenos, pues cuánto más el sacrificio en la cruz de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él está encima de todo, ¿no? En el pasado Dios habló, ¿no? A nuestros antepasados en varias maneras, pero en estos últimos días Él ha hablado a nosotros por medio de su Hijo. Así comienza la carta de los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 a 3. En tiempos pasados Dios habló a nuestros antepasados en varias maneras, pero ahora, en los últimos días, ha hablado a nosotros por medio de su Hijo. ¡Wow! También en cada una de esas secciones también hay una warning, como advertencia, ¿no? Que cuídense, cuidado. Pues mira, ¿no? Lo malo que pasó, ¿no? Que los que no obedecieron a Dios, ¿no? O que los que no seguían a Moisés, a los que no participaban en los sacrificios, que los que no eran fieles a la alianza. Pues cuánto más si nosotros, ¿no? Dejamos esta alianza de Dios, pues aún peor. Entonces, San Pablo, ¿no? El autor, y esta es una de las cosas que San Pablo sí hace. Él dice, ¿no? Come on, ¿no? Él usa un poco de de remordimiento, ¿no? De guilt, ¿no? ¿no? Que cuidado. Bueno, pero lo bonito, y luego ya en el capítulo 11 a 13, ahí abajo, 11 a 13, habla de nuestros antepasados, ¿no? Habla de cómo Jesús es mejor que Abel, de Enoch, de Noé, de Abraham, de Sarai, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés y de Rahab. Entonces, esto es lo bonito, que hay persecuciones, hay dificultades, pero Dios no va a abandonarnos. Él no va a abandonar a su pueblo.
Y el final de la introducción al libro entero, hay dos pistas, podemos decir. En tu Biblia, si tienes una latinoamericana, tiene notas aquí abajo. Pero hay otras Biblias, ¿no? Que esos son buenos. Esta es la palabra de Dios. Estos son comentarios. Este no es inspirado por el Espíritu Santo, necesariamente, aquí de abajo. Lo que de arriba, sí, inspirado por el Espíritu Santo. A veces yo no estoy de acuerdo con todo los comentarios de abajo, pero mayormente, casi siempre es algo muy bonito que me ayuda a entender lo que está arriba. Muchas Biblias también, ¿no? Como esta, cuando es una cita bíblica, no está italicado, ¿no? Y a veces hay una nota que dice, ¿no? En tu Biblia, ¿dónde se encuentra esa cita bíblica en el Antiguo Testamento, ¿no? Y una de las pistas es cada vez que habla de alguien que vayas al comienzo, no al Antiguo Testamento, para escuchar la historia, ¿no? Para conocer la historia mejor, para entender el ejemplo mejor. Si tu Biblia no tiene una manera fácil no hacer referencia, pues tienes el Google, ¿no? El Google. Yo uso Google mucho para estudiar la Biblia, porque es muy fácil, ¿no? Que dice Enoch, pues ¿sabes quién conoces a Enoch? ¿No? Bueno, ponlo ahí en tu Google. ¿Quién es Enoch? Y sale quién es Enoch. Y puedes ir al Antiguo Testamento para conocer la historia de Enoch y leerlo. ¿Conoces a Rahab? ¿Conoces a Rahab? ¿No? ¿No? Ok, ponla. ¿Quién es Rahab? Y vas al Antiguo Testamento, lo lees quién es Rahab. Es una cosa que puedes hacer. O por lo menos ponerlo en el Google, leer un resumen. La otra cosa, pista, es que si lo leemos bien el Hebreos, vamos a sentir un poco incómodos al fin, ¿no? En momentos, como es un reto. Y también está diciendo, hey, adelante. Pero, y esto está bien, ¿no? Porque hay un dicho en inglés que dice, the word of God comforts the afflicted and afflicts the comfortable, ¿no? Aflige a los confortables y conforta a los afligidos, ¿no? O al revés. Entonces, hay momentos que esto va a afligirnos, ¿no? Porque estamos cómodos. Pero hay otros lugares que va a consolarnos en nuestra aflicción. Que Dios sí está con nosotros, que Jesús sí está encima de todo. Hasta en los tiempos en que vivimos ahora, Dios está encima de todo. Adelante, vamos. Muy bien. Unas preguntas de ustedes ya, ¿no? Y vamos a embarcar más profundamente. Y, una cosita más, que esta del Bible Project no es católico en sí. Entonces, una de las cosas bonito en las secciones del sacerdocio y de sacrificio, pues nos ayuda a entender lo que es la misa, ¿no? Y hay mucho de la misa que está en Hebreos y lo que es nuestro sacerdocio en Cristo, y entonces vamos a embarcar en eso durante nuestro tiempo de estudio. Preguntas de ustedes. Carlos Figueroa, hola padre, ¿y cuándo se abrirá la iglesia? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo se abrirá la iglesia? Bueno, pues no tiene que ver con el estudio de Biblia, es una buena pregunta, pero preguntas primero del estudio de Biblia. ¿Hay otras cuestiones acerca del estudio de Biblia de ustedes? ¿Alguien tiene una versión Félix Torres Amat? Si tiene los comentarios, ¿sabes? ¿Sabes? No conozco este tipo de Biblia. Hay varios tipos de traducciones de Biblia, ¿no? Si quieres saber si es una versión católica, busca en el índice si tiene Macabeos. Macabeos 1 y Macabeos 2. Si no tiene Macabeos, es una versión protestante. Y si es una versión protestante, está bien. Los comentarios quizás van a ser comentarios protestantes, pero la traducción está bien. No tienes que preocupar por la traducción, solo es que falta 7 libros. Hay unas traducciones que son más literal. ¿Cuántas veces hemos tenido que traducir a alguien, interpretar?
Y si alguien dice ser, bueno, alguien está hablando en inglés y dice is, lo traducimos conocer o saber. Bueno, depende del contexto, ¿no? Pues, y si yo digo, no, a veces, no, en la misa la gente, hay un refrán en español que no conozco, pero si yo hablo si ustedes hablan de, no, está lloviendo cántaros, y si yo lo digo en inglés, está lloviendo cántaros, pues la gente quizá no va a entender, ¿no? Tengo que buscar otra manera de decirlo. Y hay Biblias que son más interpretación y hay otras que son más literal, ¿no? Que va a decir, está lloviendo cántaros y tienes que saber qué significa. Hay otros que lo traducen que está lloviendo fuerte, ¿no? Estoy inventando ejemplo, pero la latinoamericana, esta de aquí, es muy buena Biblia para leer, pero no es muy escolástico, ¿no? Porque más una interpretación, una traducción menos literal, pero más fácil leer. Entonces, de vez en cuando voy a decir que aquí dice el griego para entender el latinoamericano más profundo, ¿ok? Pero cualquier Biblia, el texto en sí está bien. No recomendaría esa de los testigos de Jehová porque me dicen que hay unas cosas que sí han cambiado o su traducción está mal. Pero menos eso, todos los demás, la Biblia está bien. ¿Otras preguntas? ¿El libro de los Hebreos tiene relación con el libro de Éxodo? Bueno, muy buena pregunta. Sí y no. Pues el libro de Éxodo, ¿no? Muchos de los ejemplos que San Pablo, el autor de Hebreos, va a usar vienen de Éxodo, ¿no? Y de Levítico. Estos primeros 5 libros, el Pentateuco, los primeros 5 libros, la mayoría de los ejemplos que va a usar, vamos a ver en Hebreos, salen de ahí. Entonces sí salen de Éxodo. Entonces, si conocemos el libro de Éxodo, vamos a entender la carta de los Hebreos mejor. ¿Otra pregunta? ¿Cuántas clases van a ser y si van a ser los viernes a las 7? Bueno, en el pasado hemos usado este tiempo porque era el día más fácil para mí porque tenía citas los jueves. Siempre estoy, todavía si necesitas cita, avísame. Podemos hablar por teléfono o en persona. Y los martes tengo confesiones. Entonces, y el miércoles hay grupos también de carismáticos y parejas. Entonces, viernes era el día mejor para la gente asistir, pero como no hay grupos, de verdad me da igual. Podemos hacer el estudio bíblica el miércoles o el jueves o el viernes, aún el sábado. De verdad me da igual. Hay un día mejor para ustedes, pero si no hay conflictos, sigo aquí en del viernes, está bien. ¿Y a las 7? A las 7, sí. ¿Por qué eligió Hebreos? Porque es uno de los libros más importantes de la Biblia. Y lo usamos en la misa todos los años. Todos los años leemos Hebreos en la misa. Entonces, si la misa usa un libro pequeñito de Hebreos de solo 13 capítulos, todos los años deberíamos entenderlo. Entonces, por eso elegí el Hebreos. Y la realidad es que yo no sabía hasta que era sacerdote cuánto sale Hebreos en la misa. Y si supiera, habría estudiado más el Hebreos en el seminario. ¿Toda la clase va a ser basada en este libro de los Hebreos? Sí. Yeah. And people are agreeing that viernes a las 7. Ok, seguimos con viernes a las 7 y vamos a seguir hasta Pentecostés. Esa es la idea. Si terminamos el libro antes, supongo que no, pasamos a otro libro. Pero mi goal, el meta es terminar el libro de Hebreos antes de Pentecostés.
Ok, ¿otras preguntas? Ok, bueno, pues al contestar la pregunta que no tiene que ver con el estudio de Biblia tanto es que seguimos las reglas, la ley del gobernador, la gobernadora de Oregón, ¿no? Por el bien y obediencia hasta que, ¿no?, el obispo nos dice otra cosa. Pero esto es lo que él ha dicho, que queremos ser, ¿no?, obedientes a la ley, como dice la Escritura, en cuanto posible. Que no podemos juntar en grupos grandes y, ¿no?, para no contaminar y parar la pandemia de COVID-19. Hay personas que tienen unas opiniones distintas, pero por lo menos lo que queremos hacer es ser obediente a nuestro obispo y ser creativos dentro de las normas que él nos ha dado, ¿no? Entonces, este domingo, ¿no?, tendremos la misa con unas personas para ayudarnos en hacerlo. Y luego, como siempre, a las 10:30, pero después como a la 1, a partir de la 1 hasta las 3, tendremos 2 horas que la gente puede pasar para un poco de adoración en el parqueadero. No pueden salir del coche, tienen que quedarse en el coche. Si la gente va saliendo del coche, tendremos que terminar porque queremos honrar lo que la ley y el espíritu de la ley de no interactuar tanto, para no contaminar. Pero de 1 a 3 pueden pasar en su coche para un poco de adoración, pueden estacionarse, ¿no?, o pueden solo pasar y este va a ser algo bonito, hay algo para ayudarnos a santificar el día del Señor. Ok, ¿otras preguntas? Y esta es la primera clase, ¿verdad? Esa es la primera, sí. Entonces, mi recomendación que leas la carta entera antes de la semana que viene. Pero si no tienes tiempo para eso, que leas capítulo 1 y 2. ¿Ok? Y si puedes, hasta 3 y 4. Pero que empieces a leerlo de cuanto posible. Y un año, cuando estábamos leyendo Hebreos en la misa, yo decidí leerlo y lo leí como 5 veces y era muy bonito. Cada vez se profundizaba un poco más. Y hablamos de unas secciones distintas la semana que viene. Bueno, otra cosita, o ya es tiempo, la hora ha pasado. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Inclinamos para la bendición. Y voy a usar la bendición de Hebreos. ¿Dónde está? La bendición va así. Que los bendiga el Dios de la paz, que rescató de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, Pastor supremo de las ovejas, por haber derramado la sangre de la alianza eterna, que les haga adquirir todo lo que es el perfecto, para que así cumplan su voluntad, pues Él pone en nosotros lo que le agrada por Cristo Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, nos vemos el viernes, nos vemos el domingo si Dios quiere, y el viernes que viene. Paz.